Vamos a hacer un enlace ya inmediatamente con Ernesto Ledesma, que está en Coahuila. Ernesto, muy buenos días. Hola Violeta, muy buenos días y buenos días a la audiencia que nos están acompañando en esta emisión. Pues sí, seguimos aquí todavía en Coahuila, pero ya hoy vamos de regreso para la Ciudad de México. Estamos en Sabinas, ayer estuvimos en Piedras Negras y en Allende, que estamos, como les habíamos comentado, trabajando en un reportaje. Así que pues sí, era la zona digamos, pues densa, peligrosa que hay en esta entidad federativa y pues también dando seguimiento a los cierres de campaña. Violeta, finalmente ayer cerraron las campañas y bueno, en el caso de Manolo Jiménez, tanto Manolo Jiménez como Armando Guadiana, pues ellos cerraron en Saltillo. Ellos cerraron sus campañas en Saltillo con pues, bastante nutridas los cierres de campaña de ambos candidatos. En el caso de Manolo Jiménez, pues le acompañó nada más y nada menos que Alejandro Moreno, Alito, y el dirigente nacional del PRI, y Jesús Zambrano, el dirigente del PRD. Pues estas fichas son las que acompañaron al candidato del PRI, de la alianza PRI-PAN-PRD, ahí en Saltillo, Coahuila. En el caso de Lenin Pérez Rivera, de este partido que es Unidad Democrática de Coahuila, que es un partido local, bueno, pues él no declinó, él no aceptó declinar para ningún candidato y pues bueno, pues él presentó, si acaso, algunas fotografías, poca difusión, poca asistencia de gente, no se piensa que ni siquiera alcance el 1% de la votación, ya se verá en el caso de él. Y Ricardo Mejía Verdeja, pues cerró en su tierra, en Torreón, Coahuila, y pues son los candidatos que estuvieron. En el caso del cierre de Armando Guadiana, Violeta, llamó la atención que solo de figuras públicas nacionales, solo estuvo Ricardo Monreal. Ese es el personaje que es precisamente el que lo colocó como candidato a gobernador. Por eso tenía siempre un respaldo muy importante de Ricardo Monreal. Por eso se le veía, hay una imagen que pasamos, si recuerdas, Violeta, hace unos días, donde está Armando Guadiana en un programa con Adela Micha y con Ricardo Monreal, y están cantando y echándose y brindando. Pues es precisamente Armando Guadiana, pues se le identifica como el candidato de Ricardo Monreal. Pues es Monreal quien acompañó a Armando Guadiana al cierre de campaña y no hubo ninguna otra figura pública nacional. Eso es algo que también llamó la atención. Y en el caso de Ricardo Mejía Verdeja, pues ahora sí que qué figuras, y pues prácticamente pues ya le cerraron la puerta ahí en las cúpulas de Morena. eh, y pues que además también el anuncio que hizo la dirigencia nacional del PT, pues no, quien lo acompañó básicamente en un evento bastante nutrido, pues es el pueblo de aquí de Coahuila, al igual que pues pobladores lo hicieron de manera importante. Me parece que los cierres de campaña nutridos, Violeta, pues es el de los tres candidatos fuertes, digamos, el de la alianza de PRI-PAN-PRD, el de Armando Guadiana y el de Ricardo Mejía Verdeja, Violeta. Y otro elemento que también pues estaríamos colocando, pues es que uy, se me está, bueno, Sí, te estamos escuchando ah, bien. perdón, es que creo que se me está yendo la batería. Pero otro elemento que también nos llamó la atención, porque en esta cobertura que hemos estado haciendo en regiones agrestes y complicadas, duras de esta entidad federativa, pues ningún candidato, ninguno, en su literalidad, dio una atención especial al tema de la desaparición de personas, Violeta. Eso es algo que me parece que es algo que rescatamos mucho en las entrevistas que hemos tenido por acá,
que ninguno de los candidatos centró su atención de manera importante al tema de la desaparición de personas. Y hay una especie de sensación de vacío y de abandono que manifestaron pues varias colectivas y colectivos de búsqueda. Aquí una crítica muy fuerte al gobierno actual de Coahuila y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Violeta. Sí, Ernesto, y bueno, yo también te quería preguntar, además de que ya nos estás compartiendo ahorita estos cierres, ¿cuál es la sensación ya en la recta final de lo que pudiste ayer tú sentir en la gente? Ya ayer nos decías que una cuestión es la percepción desde la Ciudad de México y otra lo que realmente ustedes están viviendo, eso por un lado. Y por el otro, Ernesto, pues tú nos decías el tema de la violencia no fue abordado pues por los candidatos, pero también yo te quería preguntar, los mayores accidentes que han ocurrido en torno a la industria minera pues han sido ahí en Coahuila y directamente relacionados con la industria del carbón. También eso fue metido, ¿no? Y es un estado pues con una importancia en ese tema a nivel nacional. ¿Cuál es tu percepción también de este tema, Ernesto, que no es menor? Sí, y además, pues uno también puede ver aquí cómo Ferromex, hablando precisamente de lo que hoy abordó este importante anuncio que hizo el presidente López Obrador con Grupo México, pues aquí también Ferromex precisamente atraviesa toda la región carbonífera, el ferrocarril, los ferrocarriles y esta poderosa empresa, pues que tiene una función muy importante. Y sí, Violeta, también pudimos platicar con personas que han trabajado en la industria minera y en empresas muy importantes de aquí, muy grandes. De aquí vamos a presentar próximamente alguna entrevista interesante en ese sentido, Violeta. Pero es algo que no necesariamente los candidatos abordaron a profundidad. Sí hubo señalamientos de combate a la corrupción, que van a atender al pueblo, pues ya sabes lo que se maneja comúnmente en cada campaña. Pero es hasta ahí, Violeta, no hay mucha expectativa. De hecho, es algo que también nos llamó la atención a Juan Alberto Cedillo y a mí, que estábamos recorriendo, pues precisamente ayer en el cierre de campaña, a nosotros nos tocó hacer un recorrido extenso e importante en la región carbonífera y pues no había, es como si no hubiera elecciones. O sea, es común que cuando hay cierres de campaña, los candidatos centran su participación en un lugar en específico, pero en las distintas ciudades y poblaciones también hay mini cierres de campaña. Acá no, en la región carbonífera, pues tengo la impresión de que, claro, sí había hay un poco de publicidad y de pronto veías pasar ahí una camionetita haciendo propaganda o algo, pero no veías, muy- veías cero movilización. Y más bien tengo la impresión que acá pues están más pendientes de ganarse la vida por un lado y de salvarse la vida por el otro. Vamos a presentar una serie de cápsulas en estos días, Violeta, de una entrevista importante, dura y cruda, con información dura y cruda de la realidad que se está viviendo en esta zona y particularmente en esta región carbonífera, Violeta, que es una especie de desasosiego, Violeta. Es, es otras realidades, por eso siempre es importante pues venir, ir a los lugares, hablar directamente con la gente, sentir qué es lo que está respirando la gente, la percepción y las realidades que les habitan acá. Así que pues sí, lamentablemente ese es un tema que tampoco se abordó mucho, sino se hablaba más en términos de generalidades. Lo mismo en materia de seguridad, Violet. O Sí, sea, todos decían, sí, vamos a mantener seguridad, pero no dicen cómo.
¿no? No dicen cómo es que se va a hacer eso. Y aquí, pues, los cárteles son bastante poderosos. Pues sí, Ernesto, pues eso resalta mucho porque también hablando del tema minero, pues ahí ocurrió lo de Pasta de Conchos, Ernesto. Entonces, que no se aborde. Y los dos últimos accidentes mineros graves en este país han ocurrido ahí en Coahuila, ¿no? Y relacionados con la industria del carbón, insistimos. Y bueno, pues eso también llama la atención, sobre todo por la importancia minera que tiene Coahuila y la importancia que tiene el carbón hacia otras industrias, Ernesto, pues también resalta. Y lo que tú dices, esta parte, pues que tampoco se haya incluido de la situación de la violencia, pues eso llama mucho la atención, si eso está atravesando pues a este estado, ¿no? Estos temas y otros, Ernesto, también los procesos migratorios y estos otros temas que se han estado abordando también aquí. Sí, y fíjate también que la otra parte que me estaba metiendo, y tengo los datos ahí también, con respecto de la deuda pública que tiene el Coahuila, que es el quinto estado más endeudado de toda la República Mexicana, después de Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, este, y Campeche. No, perdón, eso después de esas entidades es el más endeudado. Aquí la deuda pública para que se pagara, cada ciudadano, ciudadana coahuilense tendría que estar pagando 11,500 pesos. Con el gobierno de Riquelme, pues hubo un incremento de casi 10% más de la deuda pública. Es muy raro, Violeta, y es un tema que tú también conoces bastante bien. Es muy raro encontrarse un gobernador que eh, cuando entregue su sexenio haya reducido la deuda pública. Siempre la entrega es con un incremento exponencial desde el 10 al 100 o al 500% de incrementos. Y la deuda pública que hay aquí en Coahuila es bastante importante, a pesar de ser una región muy industrializada. Por ejemplo, en esta parte carbonífera, Violeta, a la hora de salir de Piedras Negras hacia Allende, pues son tantas las empresas que hay ahí que es imposible volar el dron. O sea, intentábamos volar el dron, que queríamos hacer unas tomas, pues simplemente está restringido, kilómetros y kilómetros. Entonces, esta combinación siempre es muy explosiva, ¿no? Eh, Zona minera, zona industrializada, cárteles y frontera. Uf, ¿qué te explico? ¿Qué te digo? Es verdaderamente tremendo y no se explica cómo, siendo en ese sentido una región tan rica en minerales, bueno, sí se explica, pues, pero en términos de justicia y de lo que tendría que ser, y pensando en esta ley minera, Violeta, que finalmente se aprobó con algunos ajustes, pero que se aprobó, pues que te dice muchísimo, y que eso me parece que es un elemento importante para reflexionar, porque con esta industria minera que tenemos, con los minerales que tenemos, son entidades federativas que no tendrían que estar en estas condiciones, sino en otras, Violeta, y no tan endeudadas como lo están. Pues así, Ernesto, pues tenemos que pasar a la entrevista con Dora, que también Ya es está un ahí. Ajá. Es un tema que, pues, de gran importancia también para nosotros aquí en este medio de comunicación de lo que está ocurriendo en Chiapas, Ernesto, y que también, pues, ya lo estaremos hablando contigo. O si tú quieres hacer algún comentario o entramos ya con la entrevista de Dora. Sí, no, yo creo que hay que entrar con Dora Roblero, que es la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y que, pues bueno, vamos a tener una entrevista, vas a tener una entrevista con ella, porque se agudiza, Violeta, se agudiza lo que sucede en Chiapas, y pues sí, como bien señalas en este medio,
pues son regiones muy importantes y muy abandonadas también mediáticamente, además de políticamente. Así que, pues bueno, te dejo Violeta, y un saludo para ti, para la audiencia que nos está acompañando y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo también para Juan Alberto Cedillo, que anda por allá también ahí contigo. Les mandamos un abrazo y que tengan un buen regreso. Muchas gracias. Buen día. Pues bueno, acabamos de escuchar este enlace que hicimos con Ernesto Ledesma, ya a unos días de que lleve a cabo este proceso electoral, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Pues hemos puesto mucha atención en el Estado de México por lo que va a implicar, pero bueno, también estos diferentes puntos que nos coloca Ernesto, pues son de gran también importancia para nosotros analizarlos en este contexto, pues que él acaba de denunciar una zona minera con alta presencia de cárteles, una zona industrializada y la frontera. Entonces, me parece que no es menor también lo que va a ocurrir ahí y bueno, pues ya tendremos que evaluar después, el día lunes, qué es lo que ha pasado en este estado y también, por supuesto, lo haremos con el caso del Estado de México.